¿Sabías que uno de los héroes de la patria argentina cabalgó por aguas del Río de la Plata y capturó un buque invasor inglés? Aunque esta historia pueda parecerte una fantasía, es totalmente cierta y es considerada una proeza sin precedentes en la historia militar mundial. Este héroe se llamó Don Martín Miguel de Güemes, un militar salteño que supo poner a la patria antes que a su propia vida. 12 de agosto de 1806. La primera invasión inglesa tiene en jaque a Buenos Aires. Soldados británicos ya tomaron la Plaza Mayor y el fuerte de la ciudad. Saquearon 40 toneladas de monedas de oro del tesoro del virreinato e izaron la bandera inglesa. Buques británicos equipados con una veintena de cañones navegan por el Río de la Plata y abren fuego en diferentes puntos de las márgenes. Pero la mañana del 12 de agosto ocurrió algo increíble. El nivel del agua del Río de la Plata desciende drásticamente y causa el encallamiento del navío inglés Justin a unos 400 metros de la Plaza de los Toros, en la zona de Retiro, hoy Plaza San Martín. Dentro de aquella nave hay 100 ingleses, oficiales y soldados con harta experiencia en combate que no pueden hacer nada más que esperar a bordo hasta que las aguas suban. Pero estos ignoran que desde la orilla, tras la espesa bruma, un joven militar salteño de 21 años, el cadete fijo de la caballería del virreinato del Río de la Plata, don Martín Miguel de Güemes, los observa. Este lidera una caballería conformada por soldados y gauchos y responde a las órdenes del jefe de defensas, Santiago de Liniers. Liniers, al enterarse del encallamiento del barco británico, mandó a llamar a Güemes, que era uno de sus hombres de suma confianza. Sabía que este joven cadete salteño era un muy buen jinete y sobre todo muy respetado por los gauchos que conformaban la caballería. «Cadete Güemes», le dijo, «usted, que siempre anda muy bien montado, diríjase a Retiro y localice a su superior Juan Martín Pueyrredón. Entréguele esta orden para que le ceda 50 de sus jinetes y con ellos acérquese lo más posible al navío invasor». El propósito de esta acción era la de vigilar a los ingleses y enfrentarlos en el caso de que éstos descendiesen y se acercasen a la orilla. Pero en ningún momento a Liniers se le pasó por la cabeza ordenar un asalto de caballería y abordaje al navío, ya que hasta ese momento era algo totalmente ilógico. El joven cadete Güemes cumplió las órdenes a rajatabla. A la hora ya se encontraba montado en su caballo, vigilando desde la orilla al navío británico encallado. Los 50 jinetes cedidos por Pueyrredón aguardaban tras él en total silencio. Tras un tiempo de observación, el militar salteño notó la total ausencia de actividad en la cubierta del barco, convenciéndose de que los ingleses no se habían percatado de su presencia y vigilancia. Esta era una oportunidad que Güemes no desaprovecharía. Se volvió hacia la caballería y les hizo un ademán que todos entendieron de inmediato. A posterior, el salteño azotó las ancas de su caballo y a galope tendido se adentró al mismísimo Río de la Plata. Sus hombres no lo dudaron ni un momento y salieron al galope tras él. Las patas de los caballos se enterraban en el lodo. Los jinetes debieron hacer uso de toda su experiencia para mantener a los animales en pie. La arremetida era una acción casi suicida, ya que el enorme buque enemigo estaba equipado con 26 cañones listos para disparar. Güemes y sus hombres avanzaban entre el chapoteo y relincho de sus animales. A medida que se acercaban, el agua comenzó a cubrir la pospierna y después el vientre de los caballos.
mientras el navío se volvía más grande e imponente ante los ojos de los soldados gauchos. Los jinetes debían tirar las riendas hacia arriba para que los caballos no metieran la cabeza en el agua, ya que la corriente les sobrepasaba el lomo. Si un caballo caía, seguramente aplastaría a su jinete bajo el agua, pudiendo causar ahogamientos. A tan corta distancia del navío, la caballería se había convertido en un blanco fácil para los ingleses. Increíblemente, consiguieron llegar a la embarcación y abordarla en cuestión de segundos, tomando por sorpresa a la tripulación inglesa. Tras un enfrentamiento, redujeron a los británicos y los obligaron a rendirse. De esta manera, el joven militar don Martín Miguel de Güemes y sus hombres capturaron a lomo de caballo al portentoso buque artillado inglés Justin. Fue una proeza sin precedentes en la historia militar y la primera de muchas hazañas memorables de su carrera. Pero principalmente fue una gran contribución para el triunfo de las fuerzas del virreinato en la reconquista de Buenos Aires. Esta proeza asombró tanto a los altos mandos de las milicias del virreinato como así también a la fuerza enemiga. Un capitán inglés llamado Alejandro Gillespie, que formó parte de la invasión, mencionó esta hazaña en sus memorias, pero por alguna razón no nombró a Güemes. Esta hazaña sería la primera de decenas de proezas de este gran militar y estratega salteño. Güemes fue esencial en la lucha por la independencia, por su labor en la defensa de las fronteras del norte del país, impidiendo que las milicias realistas del virreinato del Alto Perú invadieran el territorio en busca de la reinstauración del sistema colonial. Güemes consiguió defender la patria casi sin ayuda de la primera junta, e inclusive con algunos altos mandos en contra, ya que lo consideraban un peligroso caudillo del interior. Ante esta falta de apoyo, Güemes fundó su propio regimiento, reclutando y entrenando a civiles, decenas de peones y gauchos de la región que jamás habían recibido instrucción militar. Regimiento gaucho que fue bautizado por el propio enemigo como los Infernales de Güemes, debido a que estos, con sus tácticas de guerra de guerrilla, volvieron un infierno la vida de los soldados realistas, mediante ataques sorpresivos y fugaces. Los propios generales realistas lo relataban en sus comunicaciones con el Alto Perú. La estrategia de Güemes y sus infernales es no dar ni recibir batalla, pero sí hostigarnos en nuestras posiciones, haciéndonos una guerra lenta y sumamente desgastante. Güemes fue herido en batalla durante una emboscada realista en Salta. Logró escapar junto a sus hombres hasta una zona montañosa de difícil acceso llamada la Quebrada de la Horqueta. Allí permaneció muy gravemente herido por días. Necesitaba sí o sí atención médica para sobrevivir. Las fuerzas enemigas detectaron su ubicación y mandaron a una comitiva para negociar su rendición. Esta comitiva le propuso salvar su vida con la mejor atención médica y se comprometían a no apresarlo ni juzgarlo, y le aseguraban títulos nobiliarios e importantes cargos públicos siempre bajo la órbita del virreinato. Si Güemes aceptaba, no solo salvaría su vida, sino que también recibiría premios en tierras y oro. A cambio, Güemes debía firmar su rendición y ordenar a sus tropas el cese de fuego contra los realistas. Güemes ni siquiera lo pensó. Jamás haría un trato en contra de su propia patria, pese a que esta decisión fuese su propia sentencia de muerte.
ya que le urgía recibir asistencia médica. Para Martín Miguel de Güemes, la patria era más importante que su propia vida. Y ya sabiendo su final, nombró a un nuevo jefe para su regimiento. La noche del 16 de junio, Güemes agonizaba. Sus hombres, pese a saber de que el enemigo conocía su ubicación, se quedaron junto a él, montando guardia, acompañando a su moribundo general. El 17 de junio, el general don Martín Miguel de Güemes falleció, rodeado de sus camaradas gauchos, bajo el frondoso abrigo de aquel Seville colorado. Sus hombres lo trasladaron hacia la capilla más cercana, y allí, en la capilla del Chamiscal, fue sepultado. Al año siguiente, el cuerpo fue reubicado en la capital salteña. Hoy, los restos del general don Martín Miguel de Güemes descansan en el Panteón de las Glorias, ubicado en el ala izquierda de la Catedral de Salta. Para cerrar este video, en una muestra de respeto y admiración al héroe salteño argentino, me vine hasta el lugar donde falleció. En este preciso lugar, conocido como la Quebrada de la Horqueta, a unos 34 kilómetros de la capital salteña, agonizó y falleció el general don Martín Miguel de Güemes. Y aquí aún sigue en pie el árbol de Seville colorado que lo cobijó en su agonía y que fue testigo de su último aliento. Mi nombre es Matías Ángel y espero que hayan disfrutado de este sentido homenaje al general don Martín Miguel de Güemes. Desde aquí, desde la Quebrada de la Horqueta, lugar del último suspiro del general, me despido muy afectuosamente. Hasta la próxima.